conservador, profundamente reaccionario, que incluso busca regresar a lo que son las lógicas del siglo XVIII, ¿no? En México también hubo un crecimiento muy importante de los grupos de extrema derecha, sobre todo a partir del gobierno, durante el gobierno de Cárdenas. En este sexenio, como ustedes recordarán, se impulsaron pues la expropiación petrolera, el derecho de huelga, las expropiaciones agrarias, la figura del ejido, la educación sexual, la educación socialista, y todas estas iniciativas de Cárdenas provocaron una enorme reacción por parte de los sectores de extrema derecha. Entonces, en esa época crece en México la extrema derecha de una manera muy impresionante. Los grupos, en el Bajío surge un grupo, el grupo sinarquista, que llega a tener 500,000 afiliados, que es un grupo muy religioso, un grupo muy centrado en lógicas fundamentalistas de fe, y también se organiza en México un grupo que simpatiza con la Falange Española, que llega a reunir alrededor de 50,000 simpatizantes. Estos grupos, y además en aquella época circula profusamente una prensa pro-nazi, profascista, primero profranquista y después pro-nazi, muy aguerrida. Entre estos periódicos se encuentran revistas muy importantes, como la revista Timón, que solo sacó 17 números, pero una revista muy lujosa, periódicos como Omega, como El Hombre Libre, y uno de estos periódicos se titulaba La Reacción, y es un periódico del que yo tenía únicamente algunas referencias literarias, históricas, etcétera, pero nunca había podido consultar un ejemplar de La Reacción, ni siquiera en las hemerotecas, porque pasó con todos estos materiales que la gente que los coleccionaba porque simpatizaba con la causa, después los tiró, los destruyó cuando perdió Hitler la guerra. Y la gente que no simpatizaba con estas causas, pues nunca los compraba, nunca los compró. Entonces es material que es realmente muy escaso. Pero aquí encontramos, es decir, llegaron a mis manos unos cerca de 70 números de La Reacción, que son muchos, lo cual que ya nos permiten darnos una imagen muy precisa de lo que fue esta revista. Y aquí están, aquí se los vamos a presentar. Es un periódico muy extraño, con un cabezal en diagonal, ¿no? Y que tiene titulares curiosos, tiene una caricatura invariablemente, casi invariablemente en la portada tiene una caricatura, y tiene una serie de artículos que siguen básicamente la misma línea política. La línea política que sigue La Reacción es más o menos la siguiente. Primero, es una revista germanófila, es una revista que aplaude las iniciativas hitlerianas, que aplaude las iniciativas del Eje, que sigue puntualmente los acontecimientos de la guerra en Europa desde el punto de vista del Eje. Y es una revista además que a lo largo de su evolución va a ir cambiando, pero siempre a favor de las posiciones del Eje. Entonces, en un principio no es tan rabiosamente antinorteamericana, es sobre todo antibritánica, pero en cuanto Estados Unidos empieza a entrar en guerra en contra del Eje, se vuelve mucho más antinorteamericana. Es una revista que justifica las incursiones del Eje, que justifica la intervención de Alemania en los Balcanes, en fin. Y es una revista profundamente antisemita. Me voy a permitir leerles un pequeño pasaje de un texto de Carlos Roel, un colaborador de La Reacción. El texto se titula, es una columna fija que tiene Carlos Roel, la columna se titula Mientras el mundo gira, y empieza diciendo así: mentir es el arma defensiva y ofensiva del judío. El embuste para el hebreo es lo que para el calamar su tinta o para el zurrillo su maloliente orina. En épocas de paz y en épocas de lucha miente el judío, miente aún sin necesidad a manera de entrenamiento.
Por ello, durante esta guerra que hoy mismos, que los mismos israelitas han llamado su guerra, así lo expresa el escritor judeoamericano Salomón Asch, la atmósfera se ha vuelto espesa y caliginosa de mentiras. Lo que más me impresionó de esta revista es el hecho de que, es una revista típica de las revistas de las publicaciones quintacolumnistas que salieron en todo el mundo entre 1938 y 1945, y estas publicaciones solían seguir lógicas muy similares. Eran publicaciones que solían estar apoyadas. Este es el número de La Reacción en el que se publica esto que les acabo de leer. Estas publicaciones solían estar apoyadas por grupos políticos o por grupos intelectuales, y es un hecho que los nazis buscaron, consideraban que América Latina era un territorio muy importante para su estrategia de control mundial, y le dedicaron muchas energías y muchos recursos. De hecho, un señor von Faupel le entregan a un señor llamado von Faupel la dirección del Instituto Iberoamericano de Berlín, que es un instituto de avanzada que buscaba tener conectes en toda América Latina. Y este señor, digamos, que recluta intelectuales, periodistas para la causa nazi, y entre otras cosas, se entiende que La Reacción es una de las publicaciones favoritas de la embajada alemana de la época. De hecho, así lo dice una carta de un señor que se queja de La Reacción, manda una carta en la que dice: sabemos que La Reacción es la publicación favorita de la embajada alemana, en fin. Y lo que más me sorprendió de La Reacción es, en primer lugar, que el director de esta publicación es ni más ni menos que Aquiles Elorduy. Les voy a mostrar, aquí aparece el título de Aquiles Elorduy. A ver, déjame ver si me puedo centrar, perdón. Aquí está, Aquiles Elorduy es el director de la publicación, y en la parte posterior de varios de los números aparece una especie de directorio, que es una lista de colaboradores, y esta lista de colaboradores incluye a varios de los más connotados escritores pronazis de la época, gente como Nemesio García Naranjo, el doctor Atl, en este particular número no está, pero está en otros, Carlos Roel, y vienen los nombres de Manuel Gómez Morín, de Manuel Herrera Lazo, de Gustavo Molina Font y de Pedro Zuloaga, que son, entre otras cosas, algunos de los más importantes fundadores del PAN. Perdónenme, pero la prueba es muy fuerte, la prueba es muy contundente. Además, uno de los números está dedicado íntegramente al segundo, casi íntegramente, a reproducir en exclusiva el segundo informe de Gómez Morín ante ese partido. Y bueno, está claro que hay vínculos muy fuertes entre estos fundadores, estos señores que fundaron el PAN y estos señores que fundan La Reacción. Hay que aclarar que La Reacción se funda en 38 y el PAN se funda en 39, lo que implica básicamente que el PAN y La Reacción son, digamos, dos ramificaciones de un proyecto político muy similar. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta. No sé cómo empezamos. ¿Quieres que empiece a responder? Mr. Mike 03 dice que Timón era donde escribía José Vasconcelos. Es cierto, Timón no solamente le escribía a José Vasconcelos, era una revista dirigida por José Vasconcelos. Javier Dove S81 señala que hay muchos sinarquistas en esta lista. Sin lugar a dudas, había muchos sinarquistas en esta lista. Es decir, los lazos entre el sinarquismo mexicano y otros grupos de derecha radical eran muy claros. Sin lugar a dudas, por ejemplo, y además convergen en muchos lugares algunos sinarquistas de base y algunos fundadores del PAN. Por ejemplo, en un centro de hispanidad, en un instituto que promovía la hispanidad en México, coincidían Salvador Abascal y Manuel Gómez Morín. Entonces no me extraña que en estos señores hayan estado, que haya habido muchos sinarquistas en estos sectores.